Soy Álvaro Narváez, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, y hoy estamos en estos diálogos 4.creo sobre turismo creativo, las ciudades creativas y los espacios que nos permiten conocer las ciudades a través de sus habitantes y su creación. Hoy estoy en la finca El Pensamiento con José. José es un silletero y él nos va a contar se siente y qué es ser silletero, José. No, ser silletero, mejor dicho, no hay palabras para uno expresar lo que siente, porque eso es una satisfacción muy grande de salir uno a participar con las silletas. Los silleteros son parte de nuestro patrimonio inmaterial y cultural de la ciudad de Medellín. Nosotros estamos hoy en el corregimiento de Santa Elena, que está entre dos valles, el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá, de la ciudad de Medellín, y es un espacio donde se cultivan muchas flores. José, ¿qué es convertir esas flores en esos arreglos que son las silletas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se planea? No, se planea uno después de que pasa el desfile, va organizando todo el año, va trabajando cuando está en la huerta y eso, para ir planeando con lo que va a salir el año entrante. Entonces uno viene organizando todo el año, está en esa planeación de cómo es que va a hacer la silleta. Es convertir las flores que vemos aquí en esos arreglos. ¿Y cómo se hace con la familia, con los nietos? ¿Cómo es ese espacio? Escríbanoslo y que nos imaginemos cómo es. Mejor es que eso lo planea uno y la mejor satisfacción que le da a uno es porque está con la familia, con la señora, con los hijos, con los nietos, que esa nietecita brincando, pasándole florecitas para uno ir poniendo y eso es una satisfacción muy grande porque ese es el legado también que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los jóvenes que vienen. Mejor dicho, no hay palabras para uno escribir todo lo que siente. José, vamos caminando y nos muestra cómo se hace una silleta y mientras tanto nos va contando esta finca cuántas flores tiene y usted cómo hace para que se mantengan así, tan bonitas. No, le da uno gracias a Dios de que se levanta a las 5 de la mañana, pone los pies en la tierra y saludar a todas estas niñas porque sacándoles hojitas, que les hace falta agüita, que les hace falta un cariñito. Mejor dicho, eso es una alegría muy grande para después salir y pegar a la huerta, también a cultivar las flores tradicionales que se siembran, con lo que hacemos lo que es las silletas y también sacamos para vender, para traer el sustento para los hijos y los nietos. José, ahí está su silleta. Muéstrenos cómo se va terminando y cómo se ponen las flores y nos muestra así cómo se hace una silleta. Les voy a hacer una demostración cómo es que se van pegando y poniendo las florecitas. Listo. Mientras tanto, yo voy a saludar a Arthur, Arthur y Felipe. Bueno, estos amigos que vemos aquí hacen parte también de la creación y la creatividad de este corregimiento. Estamos en un espacio rural, pero también aquí ellos tienen un proyecto. Cuéntenos ese proyecto que hacen en Santa Elena, qué es y cómo incentiva también la creación y el turismo. Claro que sí. Nosotros venimos de un colectivo que se llama La Cabaña Musical. Es un espacio que es un hostal, somos productores de eventos y también somos productores musicales. Hacemos nuestras propias canciones, recibimos personas, les brindamos una experiencia diferente del campo, pero con toda la actitud de los jóvenes, una vibra diferente y lo mismo lo aplicamos en la música que hacemos. Bueno, ahorita vamos a tener la oportunidad de conectarnos con ustedes. Ya vamos a empezar este diálogo 4.creo de turismo creativo y las ciudades creativas. Y nos vamos a conectar con Barcelona y vamos a estar también aquí con la directora de la ASI, con la subsecretaria de Turismo de Medellín, ya les voy a presentar. Ahí estamos ya conectados con Jairon. Jairon, buenas noches ya en Barcelona. Aquí seguimos al mediodía. ¿Cómo estás? Y bueno, empezar este diálogo presentándote. Tú eres un investigador de la creación del arte, de la ficción. Cuéntanos un poco de tu trayectoria y cómo desde la Universidad BAU en Barcelona se están pensando la creación
y sobre todo las ciudades también. Yo soy investigador, soy el director de investigación de aquí de la Universidad de Diseño, y una de las preocupaciones que tenemos mucho desde aquí es cómo se puede transformar el mundo, cómo podemos transformar las ciudades, cómo podemos tener un impacto social a través de estrategias y herramientas de diseño, ¿no? Leí esta mañana un artículo de la filósofa alemana Hannah Arendt, ¿no? de su libro La condición humana, y ella sostiene que lo que nos caracteriza a los humanos no es la inteligencia, no es ser Homo sapiens, sino nuestra capacidad de transformar y producir condiciones de vida, ¿no? Ser Homo faber. Creamos los contextos, creamos los entornos, creamos las condiciones de vida, y eso significa que tenemos la capacidad también de transformarlos, ¿no? Entonces, el diseño desde aquí lo concebimos como un espacio de investigación y de práctica que genera objetos, genera imágenes, espacios, experiencias o ciudades, ¿no? Barcelona, que es donde estoy ahora mismo, ha sido un gran proyecto de diseño. Ha sido un modelo que se ha experimentado, que se ha probado, y que el gran problema de esta ciudad es que la Barcelona creativa salió bien. Es decir, logró transformar tanto su imagen gracias a la arquitectura y el diseño, que lo que desde las Olimpiadas del 92, que Barcelona ha acabado siendo un modelo, un referente que ha tendido a querer repetirse a sí mismo, ¿no? Ha creado un patrón que ha pensado que tenía que reproducirse, ¿no? La relación de Barcelona con el turismo y con la creatividad es ambivalente ahora mismo, ¿no? Con condiciones negativas en algunos casos, con un turismo extractivista, con masificación del centro urbano, con subida de precio del suelo, expulsión de las comunidades más vulnerables del centro, ¿no? Y sobre todo una precarización de las prácticas culturales, y la cultura que ha pasado de ser un elemento para darle sentido a la vida de las personas a ser un recurso para atraer turismo o inversión, ¿no? Y es aquí donde creo que es importante, y por eso me parece tan interesante este foro, repensar el papel de la cultura como un espacio de creatividad y de imaginación donde ciudadanas y ciudadanos pueden repensar las ciudades, pueden repensar los contextos en los que quieren vivir y pueden especular de forma colectiva en torno a cuál es el entorno, la ciudad, el hábitus en el que quieren desarrollar sus vidas, ¿no? Y eso es una de las preocupaciones que nos trabajamos desde esta universidad y que nos parece muy interesante poder debatir. Gracias, Jairo. Yo estoy aquí desde Santa Elena con la subsecretaria Les López de Turismo, y también con Eleonora, que es la directora de la ASI. Queremos empezar en un diálogo. Yo quisiera que ustedes dos se presentaran más que yo presentarlas. Ledis ha estudiado turismo, ciudades en las Islas Baleares, y hoy está al frente de una ciudad como Medellín que tiene una explosión turística fuerte. Entonces, Ledis, cuéntanos de tu vida también y de tu pasión por el turismo. Después hablamos con Eleonora, nuestra directora de la ASI. Gracias, Álvaro, por esta invitación a conversar pues, sobre turismo y sobre turismo creativo en la ciudad de Medellín. Un saludo también al profesor Jerón, que nos acompaña desde Barcelona. Bueno, yo soy administradora de empresas turísticas del Colegio Mayor de Antioquia. Inicié pues como mi vida laboral siempre desde el lado de la academia, y en una preocupación y una inquietud por la forma como se planeaban y se pensaban las ciudades para el turismo o para los habitantes, o cómo lograr esa lógica y esa coherencia entre la ciudad para los que viven en ella, son residentes permanentes, pero también la ciudad para hacerla atractiva para los que vienen de manera temporal. Así fue que empecé también pues como mi proceso de maestría. Yo tengo una maestría en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional, donde me enfoqué en todos los temas de planeación y ordenamiento del territorio para el turismo, cómo identificar esos impactos y cómo medir esos impactos asociados al turismo en los territorios, o cómo dar lineamientos para que el sector turístico no sea tan extractivista como mencionaba Jerome, sino cómo hacer que realmente genere un efecto, un aporte importante en los territorios. Y de allí pues he realizado varios estudios, investigaciones y publicaciones frente al tema, siempre muy enfocado en el caso de Medellín, de cómo Medellín ha ido aprovechando
también como su cambio de imagen y su proceso de transformación para generar todo un tema de marketing territorial y que ha generado una atracción del destino. Terminé mi doctorado en turismo en la Universidad de las Islas Baleares, donde tuve la oportunidad de conocer muy de cerca toda la experiencia española, y yo creo que es muy importante también aprender de esas ciudades que nos llevan muchos años en tema de turismo, pero de lo que no se debe hacer en esos temas de turismo. Muy bien. Eleonora, yo quería como hablar con Eleonora Betancourt, que es directora de la ASI, a la Agencia de Cooperación Internacional, y te voy a dar la presentación, pero a la vez quisiera como que de pronto lanzáramos una pregunta desde tu experiencia como creativa también, que lo eres, y de ciudades, y que entráramos en un diálogo con Jairon sobre eso de qué es ser ciudad creativa. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a este espacio y a este debate. Digamos, como directora de la Agencia de Cooperación e Inversión, ahí también he podido estoy pudiendo también traer mucho de mi recorrido, y aprovecho pues para decir que el recorrido es que soy socióloga también, y desde ahí, pero más que todo me siento ciudadana del mundo, y creo que desde ahí también puedo aportar a este espacio de diálogo sobre las ciudades creativas. Tú mencionas que soy creativa, pues siento que soy una persona creativa, pero me siento una persona sobre todo ciudadana del mundo, y desde ahí la experiencia de poder haber vivido en otros contextos, incluso en Barcelona en la última etapa de la vida, pues también me permiten entender que las ciudades se proyectan hacia el mundo desde el lugar en el cual se reconocen primero, y creo que es importante en este diálogo como poner eso sobre la mesa. O sea, una ciudad nunca podrá realmente internacionalizarse si no tiene una capacidad también de apertura cultural importante, y eso se crea también con los lazos y con el intercambio de conocimiento que puedas tener con otros territorios, precisamente como en la línea que dice Ledis, de poder entender otros contextos y saber qué podemos replicar y qué realmente no deberíamos replicar, y aprender de eso. Y en eso, digamos, la agencia, para un poco hablar de la misionalidad, también hace ese diálogo permanente con otras ciudades del mundo, poder ver qué están haciendo otras ciudades en términos generales y concretamente como ciudades también turísticas, pero desde un turismo muchísimo más amplio, con una visión que no solamente está privilegiando el desarrollo económico territorial, sino endógeno de los lugares en donde estamos. Entonces creo que desde ahí será pues muy interesante poder comentar la experiencia en el ámbito internacional y como ciudadana pues que he estado en otros contextos puedo aportar. Yo quiero hablar con Jairo y hacerle una pregunta muy puntual. Desde la Universidad BAU hay investigación sobre la ficción y la creatividad. ¿Esto cómo afecta, y tú lo decías ahora en la introducción, y es cómo pensarse una ciudad de diseño, y desde ahí, desde la investigación, desde la academia, cómo se piensan y cómo se hacen los intercambios culturales y creativos, y hacia dónde creerías tú que deberían ir hoy en el mundo esos pensamientos y esos procesos creativos? Sí, efectivamente, uno de los grandes retos que tiene una ciudad creativa es ser creativa, es decir, crear los espacios, las oportunidades y las metodologías para que todas las personas que la habitan, ya sean turistas, ya sean personas residentes, ya sean personas que están de paso, puedan contribuir a pensar esa ciudad, a definirla y a imaginarla. En ese sentido, el gran reto de una ciudad como Barcelona es olvidarse de su pasado para poder imaginar un presente un poco mejor, ¿no? Y allí el arte, el diseño, la creatividad tienen herramientas muy poderosas de especulación, de imaginación, de crear lenguajes para aquellas personas que igual no tienen una opinión o un discurso muy fuerte, pero que sí que tienen muchas ganas de contribuir a ciertos debates, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una ciudad creativa es una ciudad que es capaz de abrir espacios de participación y de debate colectivo en torno a qué quiere esa ciudad ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, si una ciudad no es capaz de imaginar,
y no imaginar de forma individual, sino imaginar de forma colectiva, va a tener siempre problemas para definir una hoja de ruta, una guía a seguir y crear un futuro en el que todas las personas que la habitan sientan que pertenecen a esa ciudad, ¿no? Yo creo que de la misma forma que uno no puede decir estoy en un atasco, ¿no? Cuando está en un coche, llama por teléfono, llego tarde que estoy en atasco, sin asumir que es parte de ese atasco, ¿no? Si llamas y estás, es que eres el atasco. Una persona no puede vivir en una ciudad o no puede estar en una ciudad sin ser parte de esa ciudad, sin estar produciéndola, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante abrir espacios de debate, de participación, de diseño, donde de forma comunitaria, de forma colectiva, de forma vecinal, de forma integral, diseñadores, artistas ayuden a potenciar la imaginación colectiva para imaginar qué futuro quiere esa ciudad. Voy a hacerte otra pregunta antes, si ustedes quieren interpelar, y es, ¿cuáles son esos procesos que Barcelona, y vos como habitante de Barcelona, investigador de esa ciudad, crees que en ese diseño hay que rediseñar hoy? ¿Qué es lo que habría que rediseñar en una ciudad como Barcelona hoy y que no deberíamos repetir en algún momento, ciudades que estamos emergiendo hacia el turismo y hacia la creación y a la cultura? Barcelona tiene un problema muy grande de masificación del suelo, es decir, tiene muy poco espacio verde y es importantísimo volver a abrir espacios, volver a pensar el papel que tiene lo boscoso, el parque, etcétera, etcétera, como lugares de salud colectiva, ¿no? Poder pasear, poder disfrutar de un entorno verde genera bienestar y creo que es importante. De la misma forma, aprender a cambiar el espacio urbano, dejar de concebirlo como un espacio para coches y pensarlo para bicicletas, para peatones, creo que es un reto importantísimo ahora mismo. Las ciudades tienen que ser sostenibles y hay que eliminar gran parte del tráfico. Faltan espacios de participación, espacios donde las personas se puedan encontrar simplemente, aunque sea jugar ajedrez. Eso significa pensar en la seguridad, pensar en plazas, lugares donde no pasen coches, lugares donde permitan que los niños, niñas puedan jugar, ¿no? Y por otro lado, necesitamos ciudades más seguras, ¿no? Ciudades donde las personas que la habitan no tengan miedo de estar en el espacio público, ciudades donde las mujeres no tengan miedo a pasear por la noche, ciudades con luz, abiertas y seguras, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que los grandes retos tienen que ver con la sostenibilidad, por un lado, por la devolución de la ciudad a la ciudadanía y por la creación de espacios de seguridad. Creo que son retos muy importantes para una ciudad como Barcelona ahora mismo. Yo quería, Laís, tú que estudiaste planeación urbana y que estás hoy al frente y que has vivido también esta pregunta para las dos, sobre todo para Eleonora, que es, como lo dice ahora, ciudades del mundo. ¿Cuál es como el reto desde lo que está diciendo Jaron, de construir, cómo se puede construir esa ciudad creativa en colectivo? Bueno, desde el punto de vista del turismo, yo creo que la pandemia ha ayudado en algunas cosas. Una es que todos nos dimos cuenta que el turismo era importante en la ciudad, en el caso de Medellín. Antes hablar de turismo era como muy limitado, ciertos actores, algunos prestadores de servicios turísticos, pero con este cierre de fronteras, con digamos que todo lo que ha ocasionado el COVID, nos hemos dado cuenta que hay muchas tipologías de organizaciones que vivían del turismo. Entonces ha puesto el turismo en una posición de importancia que no la tenía antes, que era muy pocos actores como luchando porque se viera todo el turismo y todo lo que genera, porque cuando uno habla de turismo no solamente son los prestadores, los alojamientos, los operadores, sino que eso genera un movimiento de una cadena económica muy importante en la que empiezan incluso los artistas del sector cultural a decir, efectivamente yo también tenía algún tipo de relación con el turismo, efectivamente mis ingresos también tenían cierto o dependían en gran medida de ese flujo de turistas que tenía la ciudad de Medellín. Entonces yo creo que hay un reto importante de poner la discusión del turismo en los barrios de las diferentes comunas de nuestra ciudad. Creo que lo que ha pasado con la Comuna 13 ha hecho que muchos otros barrios hoy quieran también replicar ese modelo que no quiere decir pues que necesariamente sea el más exitoso,
pero que sí ha hecho que la ciudad sea muy visible en el mundo. Entonces muchos territorios ven ahí una oportunidad económica, pero también una oportunidad de visibilizarse, de mostrarse al mundo, de mostrar otra cara de sus barrios. Entonces es cómo llevamos este diálogo a los barrios para que comprendamos como esa relación que hay entre la cultura, el turismo, los procesos sociales y comunitarios, porque muchos de esos procesos que se están dando en los barrios son de base comunitaria, son iniciativas que incluso empiezan es procesos sociales y en el camino se van dando cuenta que el turismo tiene algo que ver con lo que están haciendo, porque están mostrando el territorio, porque están haciendo recorridos, porque están llegando turistas, como está pasando ya en la Comuna 8 y en otros barrios. Entonces, nuestro reto es llevar esa discusión del turismo y de sus alcances a los barrios de la ciudad, salir como de esa burbuja en la que teníamos de pronto el turismo, porque cuando uno habla de turismo también habla de muchos tipos de turismo. Hoy estamos aquí hablando de turismo creativo, que es ese encuentro entre el visitante con la industria creativa, la gastronomía, las artes, la música, la cultura, pero es un encuentro en el que hay más participación e interacción. Entonces, ¿cómo hacer que efectivamente se dé ese proceso creativo de interacción y de construcción entre visitantes y residentes y no sea algo como muy tematizado o muy organizado? Bien, Eleonora, ahorita hablábamos de esas ciudades del mundo y a ti te toca una responsabilidad fuerte y es a la vez de promocionar la ciudad, de hacer intercambios. ¿Cuál es el reto hoy para que no pasen cosas como de ese turismo extractivo o que lleguen las ciudades a convertirse en unos espacios incluso inhabitables para sus propios habitantes? Sí, esa pregunta es muy interesante. Yo creo que ahí la misión que tenemos efectivamente es seguir fortaleciendo esos espacios de intercambio con otras ciudades del mundo en las cuales tenemos tanto que aprender para no replicar lo que no ha funcionado, eso por un lado. Yo creo que es muy importante ahí la política pública. Creo que efectivamente como herramienta que orienta la acción local siempre será muy importante, porque si no, efectivamente va a llegar cualquier turismo, orgánicamente no va a haber una orientación hacia lo que queremos atraer del mundo también. Esa visión de cómo queremos que nos vean en el mundo también va a estar dotada por una visión de ciudad consistente y coherente. Entonces creo que la herramienta para poder también mitigar esos impactos negativos es tener una política pública fuerte, consistente, concertada también, por supuesto, en la cual todos estamos de acuerdo, y creo que esa es una herramienta útil para realmente hacer que el turismo no sea una industria solamente que cree, digamos, desarrollo económico. ¿Y cómo crea ese desarrollo económico? Esa es la pregunta. Entonces yo creo que también ahí hay como una reflexión a pensar que efectivamente sí hay una reflexión de pensar global pero actuar local, y en ese sentido yo creo que poder hacer que nuestro territorio se identifique en el mundo porque reconoce, digamos, su diversidad y es capaz de promoverse a otros niveles internacionales como un territorio, por ejemplo, resiliente. Y ahí estaba hablando Germán de cómo cada ciudad tiene como su marca y cómo quiere mostrarse al mundo. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Medellín, como para entrar en diálogo, siempre nos hemos mostrado como una ciudad resiliente que ha pasado por un proceso complejo y cómo ha superado la adversidad. Es interesante ponerlo en esa discusión, pero tampoco quedarse ahí, sino poder ir un poco más adelante y poder mostrar esa transformación de ciudad que hemos logrado durante todos estos años. Y esto pone a conversar también en los territorios. Por ejemplo, cuando vienen comitivas internacionales, nosotros efectivamente los llevamos a esos procesos comunitarios en la Comuna 3, en la Comuna 8, para que desde allí conozcan las políticas públicas que estamos promocionando y esos procesos, digamos, que se detonan en los territorios. Entonces ese diálogo entre las ciudades, entre los territorios, para nosotros es vital y hace que podamos tener, digamos, una consistencia en poder proyectar la ciudad que queremos hacia afuera también. Jairo, hay un tema muy importante. Ustedes en Barcelona no solamente, es decir, han vivido
yo creo que dos tipos de turismo, pero también en un proceso que yo llamaría más el del viajante, y es aquella persona que llega migrante de muchos lugares a encontrarse en un territorio, a compartir conocimiento, a hacer una transformación de su vida y después de sus otros territorios desde eso. ¿Cómo es desde BAU esa interacción que se da y que realmente le apuesta es a un intercambio cultural y formativo e investigativo? Y ahí esa pregunta, ¿cómo nosotros hoy en Medellín podríamos hacer eso, Ledis y Eleonora? Entonces, hacerte esa pregunta y después quiero que si podemos entrar ahí en un diálogo y a conversar, porque todos hemos pasado por Barcelona aquí. Jairo vive en Barcelona, pero todos en algún momento la hemos vivido de alguna manera, y cómo sería construirse desde ese pensamiento. Yo creo que una de las ambiciones y de los retos de esta ciudad de Barcelona es ser una ciudad abierta, es decir, una ciudad capaz de acoger, capaz de cuidar y capaz de dar un espacio y voz a todas las personas que pasan por aquí, algunos de tránsito, algunos se quedan más tiempo, algunos vienen a estudiar, otros vienen a trabajar, ¿no? Y la riqueza de esta ciudad reside precisamente en la capacidad de abrir espacios de convivencia con todo este tipo de personas del mundo que vienen, van y siempre dejan algo, ¿no? Que es un debate cultural, un debate de imaginación, de creatividad, ¿no? Para una universidad como esta, es un factor de riqueza poder tener personas de diferentes partes del mundo pensando y creando cosas juntas, ¿no? Porque es esa riqueza, el poder compartir pasados, experiencias e imaginarios, lo que permite que haya procesos de creatividad inauditos, ¿no? Que haya procesos extraños, diferentes, ¿no? También es verdad que eso ha convivido o está conviviendo con el turismo este más extractivista, con los grandes monopolios, etcétera, etcétera, que lo que están haciendo es sobre todo subir el precio del suelo, el precio de los alquileres, haciéndolo muy difícil para ciertos grupos sociales poder pasar por esta ciudad, ¿no? Entonces, es un reto importantísimo y estoy de acuerdo con el comentario de antes, ¿no? Sobre la importancia de la política pública. En el caso de Barcelona, regular precios de alquileres, garantizar el acceso a la vivienda y permitir que esta ciudad está abierta para personas de diferentes clases, diferentes países, diferentes orígenes sociales, porque es esa variedad de personas la que genera riqueza cultural en este contexto, ¿no? Por eso no podemos permitir un turismo solo para personas de mucho dinero o que sea una ciudad que solo quiera élites, ¿no? Es porque nunca ha sido así que ha tenido éxito esta ciudad y el reto ahora mismo consiste en impedir que la apertura esta que ha caracterizado a la ciudad pueda seguir siendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Sabemos que tienes ya que retirarte. Agradecerte que este es el primer diálogo en el que podamos construir entre Medellín y Barcelona y el pensamiento académico e investigativo, ciudades que ficcionen y especulen, pero hacia la proposición de la conectividad entre las comunidades y los colectivos, donde todos tengamos un lugar y podamos circular viajando por las ciudades y construyéndonos culturalmente, respetando siempre esos espacios, digamos, de la cotidianidad de los habitantes. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros, y bueno, esperemos vernos pronto. Yo me quedaré aquí con Ledis y con Eleonora conversando un poquito más sobre los retos de Medellín frente al turismo creativo. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Bueno, Ledis, ahí nos quedan unas preguntas, y es cómo hacer para que a Medellín no le pase esa expansión y esa extractividad, sí, la política pública, pero a la vez sabemos que las políticas públicas a veces no logran regular. ¿Cómo construimos esos puentes y esos lazos? Pues mira, Álvaro, las ciudades de Colombia en general ninguna está planeada ni pensada para el turismo. O sea, a nosotros el turismo nos llegó como, de alguna forma, como un salvavidas económico. Entonces, hay una enorme carencia de políticas, hay una enorme
carencia de reglamentación para evitar que cosas como lo que sucedió en Barcelona, toda la burbuja inmobiliaria, suceda en Medellín. Hay una falta de preparación de la gente frente al tema del turismo, y no es solamente de Medellín, es del país, porque fue un país que durante muchos años estuvo cerrado a una práctica turística por las condiciones de inseguridad que vivíamos. Entonces estamos hablando de turismo de una manera un poco más contundente, diría yo, que en los últimos 10 años se está hablando fuertemente de turismo en Colombia. Medellín tiene un enorme reto de liderar un proceso de no solamente de política, sino de reglamentar temas de uso de suelo, porque una ciudad que se vuelve turística, lo primero que tiene que garantizar es que sus habitantes puedan vivir allí y no pase lo que está pasando con ciudades como Barcelona o como Venecia, por ejemplo, de la turistificación, la expulsión de población local porque suben los precios de las viviendas, entonces ya es imposible para un local acceder a una vivienda de estas, porque se genera una burbuja de inflación, que es una burbuja en un espacio determinado que los habitantes no pueden entonces seguir consumiendo los productos que tradicionalmente hacían. Eso requiere un trabajo de planeación, planearse la ciudad como ciudad turística, o definir, porque también toda la ciudad no tiene por qué ser turística, y uno lo ve también en estas ciudades, que Barcelona, yo tenía cifras que recibía 8 millones de visitantes al año, y es una ciudad, y Colombia, país, estaba recibiendo 4,5 millones, ¿cierto? Entonces la dimensión en cantidad de visitantes que tenía Barcelona versus lo que tiene Colombia como país, eso todavía somos muy pequeñitos, pero tenemos que prepararnos y definir, bueno, qué zonas queremos que sean turísticas, porque esas zonas que van a ser turísticas hay que prepararles una normativa especial, y qué zonas definitivamente no van a llegar los visitantes, y cómo va a ser esa convivencia entre espacios de uso turístico y espacios residenciales. Esa reflexión creo que ninguna ciudad en Colombia la ha hecho. Cartagena, que es de las más turísticas, no ha logrado tampoco esa reflexión y tiene un proceso muy fuerte de expulsión de población en su centro histórico, de gentrificación de su centro histórico. Entonces creo que el país en general se debe ese debate. Leonora, a ti te toca recibir de todo el mundo y conectarte, y has viajado también por el mundo. ¿Cuál es la apuesta, incluso más como persona, como ciudadana de Medellín, y lo que has vivido como ciudadana del mundo, hacia esos intercambios de ciudades? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo deberíamos construirlos? ¿Cuál sería el enfoque para poder tener migraciones que nos permitan además conectarnos con el mundo, pero tratando de conservar eso que Ledis y que Jaron nos dijeron ahora, que es tratar de conservar a los habitantes y a su cotidianidad? Pues yo creo que nosotros aquí podemos apostar, como dice Ledis, a fortalecer, digamos, esa capacidad de generar institucionalidad, o sea, de fortalecer esos diálogos. Creo que Medellín siempre han sido también punta de lanza en muchos temas en el país, y como dice Ledis, también puede ser uno para generar un diálogo que ya vemos que además podemos fortalecer, porque hay otras ciudades y otros países del mundo que nos llevan años luz, y poder tomar esas prácticas para poder tener ese diálogo aquí, pues creo que eso es vital y sería una responsabilidad, digamos, de nosotros y también de la agencia, digamos, que está monitoreando otras ciudades, otros países y lo que está ocurriendo en varios temas de política pública, pero por supuesto en esta en concreto sería muy importante, porque efectivamente hay una apuesta de ciudad hacia ser un territorio, digamos, también que atrae el turismo, pero también un turismo inteligente, ¿no? Como un turismo también distinto. Yo creo que eso es una marca y ese es el horizonte que debería guiarnos también. Sí, a veces la política pública llega a veces después de otros procesos que ya están ahí orgánicamente planteados, y con eso tendremos que convivir, creo yo, pero creo que sí hay una claridad, y es que hay una apuesta de ciudad, y desde esa apuesta de ciudad que tiene como digamos, ser una ciudad en donde el cambio climático y organizarse alrededor del cambio climático es importante. Entonces también el turismo tendrá que
ser consistente y articularse en una propuesta de ciudad que respete, digamos, esa sostenibilidad, tanto para los ciudadanos del territorio en el que habitamos. Y yo también pienso que eso va en un diálogo muy abierto con, digamos, con poder atraer, porque por ejemplo en la agencia lo que intentamos es atraer inversión para la ciudad. Entonces en este sentido también es qué clase de inversión vamos a promover. Y yo creo que ahí también hay una reflexión profunda a hacer, que no toda la inversión, porque genera inversión y desarrollo, pues hay que atraerla. Creo que ahí también hay como una línea ética muy importante que hay que hacer, y es qué clase de, digamos, de inversiones y en el ámbito del turismo queremos atraer para la ciudad. Y efectivamente también en el tema de la cooperación, qué cooperación queremos y vamos a hacer con otras ciudades del mundo que nos ayuden en esta reflexión digamos, de apertura en una ciudad, que en el centro esté el tema, digamos, de la cultura y de lo autóctono como una fuente de intercambio y de atracción de este turismo que también queremos promover. Creo que eso es bastante importante. Bueno, yo creo que ya llegando al final de este diálogo, para conectarnos con el hecho creativo, solamente dejar una pregunta en el aire corta, y es: si le apostamos a una ciudad de turismo creativo, cultural, ¿creemos que podemos ayudar a sopesar ese turismo extractivo que a veces vemos? ¿Ustedes creen que sí? Voy yo entonces primero. Yo creo que ese es el camino, y no solamente ese turismo extractivo, sino otras formas de turismo que hay en el imaginario de muchos extranjeros que se pueden dar en la ciudad. Entonces creo que ese es el camino, empezar a mostrar que en Medellín hay muchas otras actividades y prácticas culturales, artísticas, hay temas de gastronomía que se pueden hacer, que hay que fortalecer todos esos procesos sociales y comunitarios para que puedan como atender de cara a ese visitante, pero yo creo que ese es el camino para ir desmitificando otras formas y otros productos turísticos de los que se habla y se vende Medellín en el mundo. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay todo un ejercicio de promoción territorial que tenemos que seguir construyendo y que va en eso. Hay una forma de mercadeo territorial que nos excede y que está ahí, y no desconocerlo sería ingenuo. Entonces, pero creo que nuestra responsabilidad es fortalecer esos procesos territoriales, culturales, mostrar esa cara diferente que tenemos, y eso lo hacemos por varias vías. En el caso, por ejemplo, de la agencia, es postulándonos a premios internacionales que reconocen otra forma también, digamos, de prácticas culturales y territoriales, que hemos ya ganado algunos importantes premios en ese ámbito. También en nuestros intercambios, y cuando vienen visitantes de ciertas ciudades a nuestra ciudad, poderles mostrar los procesos también territoriales en los que estamos. Esto a una puesta en escena para mostrar otras caras posibles de nuestra ciudad. Entonces creo que eso va a seguir siendo un horizonte importante para fortalecer y mitigar, digamos, los impactos negativos de un turismo masivo o un poco más perverso, vamos a poner la palabra, porque creo que el turismo realmente puede significar, digamos, una forma también de fortalecer nuestros procesos endógenos de desarrollo, y creo que si vamos en la buena vía, pueden ser un garante, digamos, incluso de ese fortalecimiento territorial que es el que buscamos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que abrimos la discusión, el diálogo. Nosotros lo determinamos diálogo 4. Creo, porque creemos en que hay que hacer cambios, hay que apostarle a un turismo responsable, y que desde la Secretaría de Cultura sabemos que es parte de la dinámica de la economía creativa, y que esa economía creativa nosotros queremos fomentarla en términos del desarrollo social, cultural, equitativo, sostenible, sustentable para una ciudad, y sobre todo para que nos permita hacer una transformación educativa y cultural en esta Medellín futuro a la que nosotros le estamos apostando. Y de esa manera pues abrimos este espacio. Darles las gracias, Eleonora, a Ledis, en medio de nuestras agendas complejas, podernos también sentar un rato
a pensar y que esto nos sirva para a nosotros como quienes estamos hoy al frente de conectar la ciudad con el mundo y con los territorios, construir una ciudad posible y que nos siga moviendo la cultura y el arte y la creatividad de Medellín. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, por esta invitación y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Vámonos con una danza autóctona de Jenny Hincapié, y es esa danza, ese pasillo tominé que hace parte de esta región andina colombiana. Venga, paisano, venga. Venga, pues para que nos enseñe a bailar eso pues bien bueno. Ahí más rapidito, pues ahí va otra vez, pues más boli. Ahora sí, compadre. Pobrecita Tomineja de la torre se cayó, pobrecita Tomineja de la torre se cayó, la torre cayó en pedazos y la Tomineja no, la torre cayó en pedazos y la Tomineja no. Brincadito es que se baila eso, compadre. Pobrecita Tomineja por el monte anda perdida, pobrecita Tomineja por el monte anda perdida, anda buscando el amante que por ella dio la vida, anda buscando el amante que por ella dio la vida. Amacísemela bien, compadre, para que se enamore. Me la llevo a dormir en la sabana, me la llevo a dormir en la sabana, por la mañana la traigo y eso sí me da la gana, por la mañana la traigo y eso sí me da la gana. Compadre, nos sacaron la toalla, compadre. Cuando la cogieron viva, pobrecita Tomineja cuando la cogieron viva, la cogieron de las patas, la bolearon de para arriba, la cogieron de las patas, la bolearon de para arriba. Al compadre Juan Guillermo le gusta la escoba. Bien, un aplauso. Aquí, y vuelvo donde Arthur y Felipe, porque yo sí quiero hablar un poquitito más de ese proyecto. Y ustedes son DJ, productores, ahora me contaron. ¿Por qué decidir hacerlo en Santa Elena? ¿Cómo es ese proyecto? ¿Es un hostal? ¿Es solamente a veces encuentros? ¿O qué hacen ahí? Bueno, La Cabaña Musical es un proyecto en el cual somos 4 hermanos que nos junta la vida en algún momento, y todos nuestra línea, el arte, la música, Chacha, que es comediante, Arthur, yo soy productor musical y músico, el otro hermanito es músico y el otro hermanito mayor es productor de eventos. Entonces, hace alrededor de 4 años yo estaba terminando mis estudios en Canadá como producción y llega Chachi y me dice: tengo este proyecto, combinemos el turismo con la música rodeado de naturaleza. Entonces, esa fue la idea que inició todo lo que es La Cabaña Musical, buscar un espacio donde pudiéramos brindar la experiencia, el hacer sentir a las personas no que están en un negocio, sino que están en su casa, están compartiendo con amigos, y también apoyarlos con la música, toda esa gozadera, siempre estar presentes con el arte. ¿Por qué decidir hacerlo en Santa Elena, Medellín, y no quedarse en Canadá? Pues también tendríamos ahí… Pues nosotros siempre hemos tenido esa visión. Yo la verdad no soy habitante de Santa Elena, pues no nací aquí, pero sí nací en Medellín, y siempre tuve esa visión de querer vivir en el campo, poder levantarse y ver las montañas, el respirar. Todo ese ambiente fue el que nos llamó, como lo de la naturaleza, cuidar, el sembrar. Eso fue lo que nos llamó a venir a esta tierra tan especial, que desde hace años vamos viendo que tiene un potencial increíble para todo lo que es el turismo, el arte, la cultura. Entonces decidimos venir
y ser pioneros en un proyecto el cual mezcla todas estas áreas. Bueno, no, yo quiero es ya que ustedes creen ahí, mezclen y pasemos un momento de música electrónica desde el campo y desde Listo. este lado, y felicitarlos por ese proyecto y que sigan adelante, y ya llegaremos allá a la cabaña musical. Para Claro que sí, por allá estar siempre allá. bienvenidos, y antes gracias a ustedes por la invitación. Bueno, los dejo ahí para que creen. Estos fueron los diálogos 4. Creo sobre ciudades creativas, turismo creativo, una discusión que nos invita a pensar las ciudades desde la responsabilidad de la creación, desde reconocer las diferencias de los que migran por una ciudad, pero también conservar la memoria y el patrimonio de una ciudad. Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, desde la Alcaldía de Medellín, desde nuestra apuesta por esta Medellín Futuro, queremos seguir generando transformación educativa y cultural a través del conocimiento y de la experiencia de los territorios, con los artistas, los creadores, con nuestros territorios y con nuestros campesinos. Nos mueve la cultura y seguimos construyendo este diálogo 4. Creo en otros territorios. Seguimos firmes creando a Medellín.